Vamos a iniciar con este último apartado correspondiente a ultrasonido musculoesquelético. Bonita. Si bien es cierto, hay mucha tela que cortar en este tema, hay muchísimas cosas que evidentemente el tiempo no va a ser factible para darlo todo, pero desde el punto de vista de las patologías más frecuentes y de lo que me interesa que sepan, ya lo logré abordar. Es bastante corto, bastante conciso. Sé que muchos traumatólogos me lo han pedido. Creo puedan estar conectados la mayoría acá en esta clase. Y bueno, sobre todo, poner en práctica este tema que, bueno, nosotros por lo general ofertamos como un diplomado aparte, inclusive, porque es demasiado, demasiado extenso. Ultrasonido musculoesquelético, me atrevo a decir que nada más en anatomía se nos puede llevar hasta 2 semanas, hablando nada más de anatomía. Entonces, aquí les traigo algunos rasgos que me parece sean académicamente las más importantes y sobre todo para aquel que decida hacer ecografía articular lo tenga muy en cuenta. Bueno, vamos a comenzar hablando de este tema, ¿ok? Bueno, primero que nada, conocer, eh, normalmente siempre indican músculo esquelético, pero no es una forma correcta de mencionar este tipo de estudios, porque cuando ya hablas de músculo esquelético, estás haciendo hincapié en músculo, pero también en sistema óseo. Y el esqueleto, recuerden que las estructuras óseas no solamente no se ven o no se estudian por ecografía, sino que ya hay otros estudios por imágenes más específicos. Entonces, a mí me gusta más llamarlo ultrasonido articular, porque cuando hablamos de una articulación, no solamente hablamos del cartílago articular, hablamos de todo lo que conforma esa articulación: tendones, músculos, cápsula, sistema cortical, ligamento. Entonces, pienso que ese término digamos, le encaja mucho mejor al tipo de estudio al cual vamos a abordar. Bueno, como introducción les traigo 3 puntos clave. Lo primero, las articulaciones forman un complejo importante de todas las estructuras anatómicas que tenemos, tan así que solamente ya hay una especialización nada más para estudiar las articulaciones. Todos ya lo conocemos, que la articulación también aborda un importante componente autoinmunitario, multisistémico. Entonces el reumatólogo es la especialidad encargada para el estudio del mismo. Sin embargo, la mayoría de los especialistas que hacen esta técnica y que le indican es el traumatólogo. Por lo tanto, tener en cuenta siempre esas dos variables nos resulta beneficioso. En conjunto realizan funciones particulares como la presión, movimientos de cargas, movimientos finos, movimientos de fuerza. Las articulaciones cumplen, fíjense, una cantidad de roles dentro de estas funciones. Y aparte de eso, como ya les había dicho, es lo más importante radica en que estudia un complejo miotendinoso, un complejo ligamentoso, un complejo articular. Entonces, partiendo de esas tres premisas, vamos a hablar acerca de algunas de las indicaciones más a grandes rasgos que le van a pedir por un ultrasonido articular. Entre ellas tenemos la osteoartritis, tenemos la artritis reumatoidea, tenemos el derrame articular, las fracturas. Aquí abro un paréntesis porque no toda fractura o sea, vamos a diagnosticarla por un eco. No es la fractura en sí, son los hallazgos asociados a esa fractura. Ejemplo, si yo detecté por rayos X una fractura por abulsión, yo tengo que saber si fue por un ligamento, una rotura, de algún ligamento, algún tipo de tendón, etcétera. Los esguinces, las roturas musculares, las roturas tendinosas, que no son lo mismo, gangliones, tumores, sobre todo de las partes blandas que puedan afectar la articulación, también se valora. Y también para procedimientos ecodirigidos, ecodireccionados, ejemplo, infiltraciones, ejemplo, bloqueos, entre otras cosas que a veces
La parte de la ecografía articular te lo puede brindar porque también te logra precisar estructura nerviosa. Bueno, muchachos, vamos a hablar acerca de qué técnicas debo utilizar para el ultrasonido. Esto es muy generalizado. El estudio ecográfico debe realizarse en forma ordenada y sistemática. Esto aplica para cualquier articulación que ustedes vayan a estudiar. Siempre es necesario que si me piden un ultrasonido de codo derecho, ejemplo, por una epicondilitis, etcétera, yo debo de alguna manera comparar con el lado contralateral. Hay sistemas de abordaje, es decir, yo debo estudiarlos por planos, debo estudiarlos por complejo, debo estudiarlos por compartimiento. Eso es una manera sistemática. El paciente siempre se debe situar, ya sea sentado o ya sean de cúbito supino o ya sean de cúbito prono, dependiendo de los diferentes segmentos articulares que yo voy a valorar. Ejemplo, en cadera, en rodilla, es recomendable de cúbito prono, sobre todo para valorar las estructuras posteriores, que son más importantes que las anteriores. Ejemplo, el codo, a veces es necesario, igual que el hombro, estudiarlo sentado. Articulaciones como la rodilla, el pie, sí recomiendo estudiarlas acostados. Entonces, todo varía. El traductor lineal siempre es muy potente, mientras más potente, pues mejor, sobre todo esas estructuras superficiales, las articulaciones todas son así. El traductor lineal es el de elección y es de 10 a 18 MHz. Debemos utilizar abundantes gel o acopladores, esto con la intención de poder transmitir de manera correcta el haz de ultrasonido. Se recomienda realizar ajustes, muchachos, esto es muy importante, sobre todo en la profundidad, en la ganancia y en los focos. Ok, bueno, hablando de patología, cuando abordamos patológico, la cosa se pone muy amplia. Hay libros, de muchísima literatura en cuanto a contenido, en cuanto a conocimiento, en cuanto a patologías. Pero lo más importante aquí es que ustedes tengan en cuenta que las lesiones postraumáticas van a ser el 80% de todas. El ultrasonido acá, en este rol, juega un papel importante en el diagnóstico y también en el tratamiento de lesiones traumáticas del sistema, como ya se lo había dicho, musculoesquelético. Es muy importante para el médico tratante conocer la utilidad, conocer las limitaciones propias del ultrasonido al solicitar e interpretar el mismo. Es decir, muchas veces el traumatólogo puede solicitar una ecografía, pero si no la sabe interpretar, pues lastimosamente no va a poder dar un adecuado diagnóstico. O viceversa, si el médico ecografista no está familiarizado con las diferentes técnicas en ultrasonido articular, tampoco va a poder saber qué es lo que busca el traumatólogo. Entonces, las dos especialidades, o mejor dicho, la multidisciplinaria que soliciten el ultrasonido musculoesquelético debe manejar bien por qué lo indica y el ecografista por qué lo va a realizar y sobre todo qué es lo que quiere que el especialista reporte o se reporte. No solamente el traumatólogo, muchachos, ya les había dicho, el reumatólogo también. El fisiatra también indica muy frecuentemente el ultrasonido, también lo puede realizar y sobre todo, y no menos importante, en el caso de principalmente lo que sería la fisiatría y también lo que sería el anestesiólogo para las filtraciones, entre otros hallazgos entre otros especialistas, disculpe, que también pueden utilizar el ultrasonido como principal herramienta diagnóstica. Si me preguntan por medicina del deporte, sí, también juega un rol importante, porque a veces, casi siempre todos esos equipos que juegan, tienen un médico experto en medicina deportiva y cuando son lesiones que se requieren resolver de manera casi inmediata, suele ser el ultrasonido también el principal estudio por imagen. Entre las lesiones postraumáticas tenemos entonces las lesiones musculares. Observarlas suele ser muy sencillo. Tiene una capacidad enorme el ultrasonido para poder detectarlas y sobre todo para hacer seguimiento y detección de todas las complicaciones que el misma tiene. Entonces,
vamos a hablarles un poquito acerca de los diferentes grados de desgarro de un músculo y cómo se ve cada uno de ellos. Ok, el primer estadio, hablamos de la lesión muscular cuando es grado uno. Y aquí hablamos principalmente de que se elonga o se distiende el músculo. Esto forma parte de una lesión postraumática muscular. Y lo primero que lo vamos a ver como imágenes hipoecogénicas de bordes difusos con separación de septo fibroadiposo. Si se fijan, esto vendría siendo un músculo normal y miren el músculo contralateral. Ojo, digo músculo en general. Obviamente esto aplica para cualquier músculo, pero de todas maneras, acá le hago la salvedad de cómo se ve. Fíjense que aquí primero este músculo que ustedes ven acá es el afectado y este es la comparación con el lado sano. Si se fijan, este está mucho, esas fibras están mucho más hipoecogénicas y no solamente eso, se ve que hay un aumento importante del diámetro en comparación con el contralateral. Este está mucho más distendido o elongado. Esto forma parte de cuando vemos una lesión muscular y observamos ese músculo de esa manera, pueden reportarlo sin ningún problema como una lesión grado 1. El segundo estadio habla de una ruptura parcial. Hay que recordar que el tejido muscular siempre tiene patrones fibrilares que son uniformes, que se encuentran de manera prolongada en todo el músculo. Si ustedes ven que ese patrón fibrilar está interrumpido por una imagen, en este caso hipoecogénica, que es esta que vemos acá, estaríamos hablando de un desgarro parcial. Cuando veo un desgarro parcial, inmediatamente yo debo tener en cuenta que se trata de un estadio grado 2. El estadio grado 2 te permite también observar que haya la presencia de una colección anecoica, o que esa colección anecoica no es más que la pérdida de continuidad entre una fibra y otra. Obviamente se rompe y ahí que se acumula sangre. Por eso lo vemos anecoico como una colección interfibra. Ese correspondería a grado 2. Y ya cuando veo esto, bueno, aquí forma parte también un desgarro parcial del supraespinoso. Si se fijan, también la presencia acá de una pérdida de la solución de continuidad. Estoy hablando de la cortical y bueno, evidentemente necesario para yo poder dar el diagnóstico de grado 2. Cuando hablamos de un tercer estadio, ya hablamos de una ruptura completa. ¿Qué pasa con el tema de la ruptura completa? Muchas veces no voy a ver el desgarro completo. A veces con el solo hecho de ver un hematoma, a veces el hematoma intercavo, que quiere decir eso, que como se rompieron las fibras de manera completa en el 100%, básicamente lo que nos habla es que entre cada uno de los cabos va a acumularse sangre. Entonces, todo lo que veamos como un hematoma que aparte determine una sombra acústica casi total, nos habla siempre de una imagen en badajo de campana, inclusive así se demuestra, miren acá esta morfología. Entonces, cuando nosotros vemos eso, inmediatamente ya el hematoma nos hace pensar de que se trata de de un desgarro completo. Entonces, en esta imagen, fíjense que la unión miotendinosa básicamente separada, en el caso del bíceps, con un pequeño hematoma que bueno, no lo noto tan pequeño, pero fue determinante en un desgarro completo o una rotura completa. A veces podemos conseguir en las patologías musculares, no necesariamente desgarro, pero puede haber miopatías inflamatorias por un traumatismo directo, por un ejercicio físico prolongado, intenso, te puede dar también este tipo de aumentos de zonas difusas de cogenicidad con presencia de edema, ¿ok? Eso nos puede hablar principalmente de una miopatía. En estos casos también, algunos casos, podemos conseguir cicatrizaciones calcificadas. Esto ocurre sobre todo en cuadros de miositis, esas miositis que no fueron bien tratadas, esas miositis infecciosas que no fueron bien curadas, pueden evolucionar como una complicación y se puede ver tal cual como una formación de zonas calcificadas. Esto principalmente se debió a un cuadro de una miositis. En algunos casos podemos conseguir también hematomas intramusculares. El hematoma básicamente va a cambiar la ecogenicidad dependiendo del grado y dependiendo de la edad del hematoma.
Ejemplo, no es lo mismo un hematoma que pasó hace 1 hora a un hematoma de 36 horas. Obviamente las características va a variar, van a cambiar en su contexto y en su ecogenicidad. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que son hiperecogénicos y con ecogenicidad similar al músculo. Entonces, en esos casos, hay veces que es recomendable esperar de 24 a 36 horas para realizar el estudio de forma más precisa. Son en casos de hematomas que sean muy similares al músculo. Sin embargo, hay algunas consideraciones en estos casos. Por ejemplo, yo puedo tener en cuenta que si el músculo yo lo veo heterogéneo, hay la presencia del antecedente traumático y aparte de eso nos habla de que hay flujo Doppler, sobre todo no central, pero sí periférico, podemos hablar de que se trate de un proceso congestivo hemático. Que muchachos, cuando hablamos de tendinosis, aquí la tendinosis aguda se observa también como un engrosamiento e hipoecogenicidad de un tendón. O sea, en cualquier tendón, si se ve esto, inmediatamente ustedes pueden dilucidar, vamos a decirlo, como si fuese una tendinosis. El Doppler te puede mostrar aumento de la vasculatura si le colocamos Doppler color y a veces en algunos cortes transversales podemos observar una imagen diana que rodea el tendón. Y si rodea el tendón y es anecoico, podemos hablar de que también es tendinosis o una tenosinovitis. En la ruptura parcial se muestran imágenes anecoicas. Fíjense que aquí deben tener pues un poquito de malicia para ver estas estructuras que indican, esto estamos en tendón de Aquiles, y el patrón fibrilar se ha visto interrumpido en varias ocasiones a este nivel, generando de alguna manera una tendinosis difusa. Esa tendinosis difusa se ve en este corte longitudinal y lo que básicamente me habla de tendinosis es la interrupción de la fibra en toda su extensión. Tenemos algunos casos también tendinosis que pueden conducir a una ruptura completa o un desgarro completo del tendón. El hematoma siempre va a estar allí en separando cada borde de cada tendón. En este caso, los peroneos maleolares, ya sean cortos o largos, demuestran una gran cantidad de líquido y sobre todo una imagen en badajo de campana, que es lo que te indica de que el desgarro es total. Tenemos también lesiones ligamentosas, no solamente los tendones, también los ligamentos pueden sufrir de alguna manera desgarros y eso puede hablarnos principalmente de esguince. Que recordar que los tibiales, los peroneos cortos y largos, pero sobre todo el tibial anterior, es uno de los ligamentos que más frecuentemente se lesiona. El ligamento siempre se va a ver engrosado, se va a ver hipoecogénico. En este caso, por ejemplo, el ligamento peroneocalcáneo nos habla principalmente de un engrosamiento importante y el ligamento está mucho más hipoecogénico de lo normal. Pensar inmediatamente en estos mecanismos de traumas en un esguince. También los ligamentos pueden ser, la ruptura puede ser, como ya les digo, total, puede ser parcial. Sin embargo, es necesario que tengamos en cuenta toda su uniformidad para poder visualizar dónde está la pérdida de continuidad. Eso es obligatorio para el diagnóstico. Otra de las patologías más frecuentes son las bursas. Las bursas pueden ser postraumáticas cuando hablamos de bursitis específicamente, postraumática o pueden ser también bursitis infecciosa y nada, una bursitis se considera un aumento de volumen de una bursa principalmente por diferentes causas. A veces la bursa pues se inflama y esto genera un cuadro bastante similar a esto que acá estamos viendo puede hacernos sospechar de que se trate de un derrame. La diferencia es que la bursa está bien localizada, es bien uniforme, no se desplaza hacia los otros compartimientos y cuando uno lo ve así bien redondeado y en el sitio anatómico donde se encuentra la bursa, inmediatamente ustedes pueden decir que es una bursitis. El eco básicamente su obligación es lograr detectar si es una bursa o un derrame articular. Eso es lo más importante. Bueno, muchachos, seguimos hablando acá, en este caso de las luxaciones de tendones. También ocurre esto principalmente por una ruptura y se asocia con diferentes grados de la misma ruptura. Entonces, en esos casos, principalmente lo que vamos a ver
son pérdidas de continuidad y sobre todo que el tendón no lo voy a ver en el sitio anatómico donde acostumbrado observarse, sino que está desplazado ya sea medial o lateral y inmediatamente un diagnóstico importante de luxación. Cuando hablamos de quistes sinoviales o artrosinoviales, mejor dicho, la muñeca es la causa más frecuente del mismo. Hay que tener en cuenta que acá el compromiso del eco articular es que ese quiste esté conectado con la articulación. Si no está conectado con la articulación, no es entonces artrosinovial, no es un ganglión. Puede ser otro tipo de entidad que hay que luego valorar, pero siempre se ven como esas imágenes pues anecoicas, de bordes bien delimitados, determinan reforzamiento acústico posterior y el pedículo que comunica con la articulación suele ser el más importante. Tener en consideración siempre a cuál articulación anatómicamente está afectada. Entre las lesiones de los meniscos, muchachos, bueno, ruptura meniscal va a ser la primera, pero no solamente eso, también hay meniscopatías degenerativas, producto de una osteoartrosis, producto de la obesidad, producto de una lesión directa, sobre todo en futbolistas, pueden ser claros ejemplos de una ruptura meniscal. Entonces, ¿cómo veo el menisco? En este caso, en rodilla nos tenemos que ubicar en compartimiento lateral para ver el menisco lateral y en compartimiento medial para ver el menisco medial o interno. En esos casos yo lo voy a ver como una imagen en forma de triángulo, ¿ok? Donde el vértice de ese triángulo va a estar en dirección apuntando a la articulación, que en este caso sería la femorotibial, ya sea externa o interna, y la base va a estar hacia afuera, es decir, hacia la superficie. Entonces, en estos casos, básicamente debemos saber cómo se ven los meniscos y que deben ser homogéneos. Si yo veo una irregularidad o una heterogeneidad, ya inmediatamente estoy refiriéndome a una meniscopatía. Ya ecográficamente, si ustedes abordan al paciente al interrogatorio, se podrán dar cuenta que el mismo te puede arrojar el dato que tú necesitas clave para dar el diagnóstico definitivo. Ya sea si es, por ejemplo, el grupo etario, un joven, o si es un grupo etario joven, pero la paciente sufre de artritis juvenil o tiene lupus eritematoso sistémico, sabemos que tiene un compromiso importante con las articulaciones, etcétera, puede hablar directamente de la patología ecográfica con el abordaje clínico que estoy haciendo. Entonces, bueno, muchachos, ya con esto hemos ya de manera oficial culminado las clases de lo que fue todo el programa académico de ecografía clínica. Si bien es cierto, muchos me han preguntado, doctor, ¿para cuándo ecocardiograma? Ecocardiograma no se puede estudiar en una clase popular como esta que estamos dando. Evidentemente son temas muy largos, muy extensos, que por mucho que uno logre comprimir, es necesario siempre que te lo estudie un médico, en este caso cardiólogo. Un radiólogo vascular también lo puede hacer, yo lo puedo dictar, pero lo necesario acá es que sea un tema aparte. Muchos me han preguntado también por ecografía obstétrica. De igual manera, muchachos, tiene que ser temas englobados como un programa aparte. Bueno, porque evidentemente hay que saberlo de alguna manera manejar didácticamente para que pueda llegar el conocimiento, pero todos estos temas que yo les di son temas también muy largos y muy complejos, pero que de alguna manera se pudo sintetizar, se pudo dar. Bueno, muchachos, queda 1 minuto y 50 segundos. No sé si tengan alguna duda referente a la clase de hoy. Se pudieron dar cuenta, es bastante concisa, no nos llevó ni 40 minutos, pero sí importante que me aclaren si tienen alguna duda para yo poderla solventar. De igual manera, esta clase queda grabada y queda subida al grupo de WhatsApp y al Classroom, donde podrán del mismo modo todos apreciar de ella. Esto es un estudio que no todo el mundo se atreve a hacerlo. Se requiere de mucha destreza, mucha capacitación para hacerlo, sobre todo un buen conocimiento, una buena base teórica de la anatomía topográfica, de la anatomía ecográfica, para poder abordarlo en todas las patologías. Que bueno, lo decidí dar, pienso que así sea un tema complejo, logré sintetizarlo para que todos también lleven a cargo
esta temática en este programa académico. Bueno, aquí nos preguntan, buena la clase, doctor, ¿para cuándo ecografía básica? Bueno, estos fueron los temas de ecografía básica. No sé realmente a qué te refieres, pero si es sobre otros temas o hablando de diplomados ya directamente, para el día de mañana, pasado mañana, estaremos dando información sobre eso en vista de la gran cantidad de personas interesadas. Bueno, muchachos, feliz tarde para todos. Ya vamos entonces a ir subiendo la clase para que puedan disfrutarlo por el grupo de WhatsApp. Bendiciones para todos, se cuidan y estamos entonces en contacto.